En este video vas a aprender cómo trabaja un observador de lazo cerrado aplicado a sistemas representados en variables de estado. Y para que no te pierdas ninguno de los videos que hemos realizado sobre los observadores de estado y adicionalmente sobre todo lo que tiene que ver con el control por realimentación de estados, dale clic a esta tarjeta, pues allí tendrás acceso a todos los videos y te volverás un experto en los sistemas de control. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Este que es nuestro segundo video relacionado con los observadores en espacio de estado, vamos a estudiar cómo estos estimadores funcionan en el caso del lazo cerrado, ya que en el video anterior vimos el lazo abierto. Si bien en el video anterior vamos a ver que los observadores en lazo abierto tienen diversos problemas. Primero, que la condición inicial pues debe estimarse siempre que usemos un observador asintótico o de lazo abierto. Segundo, el error de estimación, que es lo que yo estoy obteniendo con mi observador con relación a los estados reales de mi proceso. Ese error va a depender enormemente de la estimación de los parámetros de mi planta. O sea que si yo hago un modelo muy malo, puede que mi sistema, usando un observador en lazo abierto, pues no converja adecuadamente. También un problema es que qué pasaría si nuestro proceso es inestable en lazo abierto. Entonces ese valor de estimación X gorro tenderá hasta el infinito, inclusive si tenemos pequeñas diferencias en la estimación de la condición inicial. Y un cuarto problema que tendríamos utilizando los observadores del video anterior es que el observador en lazo abierto va a utilizar únicamente la información de la señal de control, como lo veíamos al finalizar ese video, a pesar de que nosotros también tenemos esa información de salida de nuestros sensores. Entonces, ¿por qué no utilizar también esa otra información? Utilizar tanto la entrada como la salida para que mi observador mejore así su estimativa. Para evitar entonces estos cuatro problemas que hemos listado provenientes del video anterior para un observador asintótico, vamos a activar entonces el término de corrección en el observador, inyectándole ahora sí la señal de salida para mejorar la estimativa de mis estados. Para que veas nuestro primer video sobre los observadores asintóticos, te lo dejo también en esta tarjeta. Este era el diagrama de bloques de un observador en lazo abierto, donde tengo mi sistema real. El objetivo es que yo quiero encontrar quién son esos estados X que yo los desconozco y que al sistema real o la planta pues yo consigo saber quién es mi salida gracias a los sensores instalados en el proceso y sé cuál es la entrada porque es lo que yo estoy manipulando. En el lazo abierto lo que hacíamos era una copia de mi sistema a través de un modelo matemático y como solo recibíamos la entrada pues yo trataba de estimar esos estados, solo que me iba a demorar mucho si este sistema fuera lento, iba a acarretar los cuatro problemas que detallamos anteriormente. Para el observador de lazo cerrado, entonces, ¿por qué no aprovechar esta señal de salida? Entonces, si yo tengo aquí mi modelo, ¿cómo yo obtengo la salida de mi modelo? Hacemos lo mismo, yo voy a tener en mi modelo también una matriz C, la cual va a ir multiplicada por los estados que yo estoy obteniendo de mi modelo y así yo tendría una salida estimada de mi modelo. Entonces aquí tendría la salida que estima mi modelo y tengo la salida real de mi planta dada por mis sensores. Entonces vamos a tomar esa señal de la salida de mis sensores y se lo restamos a la salida que está dando mi modelo. Esa resta me va a dar un error y me va a decir cómo estoy de lejos o de cerca a la estimativa de mis estados reales, dado que esta salida viene dado por los estados reales y esta otra salida viene dado por los estados estimados. Con este error entonces yo más o menos consigo interpretar cuán lejos o cerca estoy. Este error lo puedo multiplicar por una ganancia. Esa ganancia me va a ayudar a acelerar esa estimativa y para que el observador sepa si está muy lejos o muy cerca, pues vamos a realimentar ese error en el observador. De esa manera él conseguirá comparar su estimativa de los estados con la estimativa de la planta real y conseguiremos entonces acelerar y converger mucho más rápido a los estados reales. Esto aquí entonces corresponde al término de corrección que da el lazo cerrado. Lo podríamos expresar matemáticamente de esta forma: sería lo que estoy midiendo con los sensores Y menos la salida estimada Y gorro de T, todo eso multiplicado por la ganancia L
Y si yo sustituyo y estimado, yo sé que y estimado viene dado por c, que multiplica a mi x estimado. Vamos a organizar este esquema para dejarlo más limpio. Recordemos entonces que este va a ser mi sistema. Sustituyámoslo por una caja y organicemos nuestro observador en lazo cerrado, recordando nuestra expresión matemática. Si modificamos entonces aquí, vemos que tengo mi proceso representado en espacio de estados donde quiero estimar los estados. Tengo la entrada y la salida conocidos que las estoy realimentando a mi observador. Aquí ya más organizado, vemos aquí la salida estimada, se la resto a la salida real para obtener el error, que lo multiplico por esta ganancia L y la realimento. Vamos a mover un poco aquí esta expresión, este diagrama, y observemos aquí, si nosotros queremos determinar la ecuación del estado, x punto estimada va a ser igual a ¿quién? ¿A qué es lo que le está entrando aquí? Le está entrando a por x estimada, que es la primera expresión, le entra también que b por la entrada conocida, y le entra ¿quién más? L, que es la ganancia que tenemos aquí, que multiplica el error entre la salida real y la salida estimada, que es c por x. Aquí yo consigo entonces destruir estos paréntesis y agrupar términos semejantes. Voy a llegar entonces a mi expresión de mi observador. Y note algo muy interesante. Aquí entonces en este observador miremos que la matriz dinámica del observador es A menos LC. Entonces con esa L veamos que yo consigo modificar esa matriz dinámica. Y si el sistema es observable, yo puedo proyectar mi observador tan rápido como yo quiera. Y esa es una de las ventajas entonces que nos ofrecen estos observadores en lazo cerrado. Sin embargo, vamos a ver entonces cómo nosotros podemos proyectar este observador y las consideraciones que debemos llevar en cuenta. Vamos a analizar algo aquí. ¿Cuál es el objetivo real de haber implementado este observador? Ya lo hemos estudiado, y es que efectivamente el vector de estados estimados se aproxime al vector de estados real. Sin embargo, en este tipo de problemas del observador, muchas veces es complicado trabajar directamente con ese vector de estados. Y aquí lo mejor es trabajar con esta señal de error. Y observemos que si nosotros garantizamos que este error, que es la diferencia de lo que estoy teniendo de mi proceso real con la estimativa de mi modelo, si hago que ese error tienda a 0 o sea 0, quiere decir entonces que mi vector de estados estimados efectivamente es igual a mi vector de estados de mi proceso real. Entonces, ¿quién es mi error de estimación? Es mi vector de estados de la planta real menos mi vector de estados estimados. Y para yo poder determinar la dinámica del error de estimación, basta con derivar esta ecuación. Para eso tengo que E derivada es E punto. Va a ser igual a que nosotros sabemos que la derivada de x es la ecuación de estados de mi sistema, o sea ax más bu, menos la derivada de mi vector de estimación, que también ya lo venimos trayendo de los slides anteriores, que lo habíamos colocado aquí, es menos ax más bu más la parte de corrección del observador de lazo cerrado, que era la ganancia L por y de mi proceso real menos la ganancia L por la y estimada de mi observador. Pero nosotros ya habíamos visto que y estimada es c por x estimada, y lo mismo podríamos sustituir la y real, es c por x. Aquí manipulando entonces esta ecuación podemos agrupar términos semejantes. Vamos a llegar a que el error es a menos lc, que multiplica el vector de estados de la planta real, menos a menos lc, que multiplica el vector de estados estimados. Y claramente aquí podemos sacar un factor común de a menos lc y nos va a quedar x menos x estimado, o sea, nos queda esto de aquí que equivale al error, por eso estamos multiplicando por el error. Con esto entonces la ecuación que representa la dinámica del error de estimación es a menos lc, que multiplica mi error. Subimos aquí nuestra ecuación y vemos que ya sería muy simple. Recordemos que si yo quiero que mi observador llegue y converja al vector de estados, yo voy a querer, por ejemplo, que este error vaya para 0 rápidamente. Y eso lo puedo conseguir con esta matriz dinámica, A menos LC. En el dominio continuo, ¿cómo hago yo para que un sistema sea bien rápido? Si vemos aquí el plano continuo, pues voy a configurar unos polos deseados, en este caso lejos del eje imaginario,
para que sea rápido y tienda para cero rápidamente. ¿Y qué pasaría si estuviéramos trabajando en el dominio discreto? Cuando estamos en este plano discreto, vamos a analizar el círculo unitario. Recordemos que en tiempo discreto todo lo estable estará dentro del círculo unitario. Sin embargo, para que sea rápido queremos que esté cerca al eje imaginario, cerca a cero, y en el dominio discreto siempre trabajamos en este semiplano positivo de 0 a 1, y entonces debe estar lo más próximo a 0 para que esos autovalores lleven rápidamente este error a 0. Con esto vemos que los autovalores de A menos LC, como ya lo expliqué aquí, van a definir la velocidad de convergencia del observador, y observe que cuando este error efectivamente es 0, va a implicar entonces que mi vector de estimación X gorro va a ser igual a mi vector de estados de mi planta real. Y también si la matriz A menos LC es estable, va a implicar entonces que este error efectivamente va a tender para 0 cuando el tiempo avanza, o sea, tiende hacia infinito. Con esto, entonces, ¿cuál sería la condición en la cual yo podría proyectar como ingeniero de control esta matriz dinámica A menos LC? Si nos remitimos a los videos anteriores, nosotros ya estamos muy acostumbrados a construir un control por realimentación de estados. En este momento te hago la pregunta, ¿cuál era la ecuación para la realimentación de estados? ¿La recuerdas? Recuerda que era A menos B por K. Y cuando introdujimos el concepto por la realimentación de estado, habíamos dicho que la condición para yo poder modificar la dinámica de mi sistema asignando polos era que el proceso o el sistema fuera controlable. Para este caso es muy similar. En los observadores yo voy a querer que el par A y C en este caso deberán ser observables para yo poder asignar los autovalores que yo desee y de esa manera, claro, acelerar la estimación de mi vector de estados. De aquí entonces sale el siguiente teorema, partiendo de que nosotros tenemos el par A, C, matriz dinámica A y vector de salida C, donde dice que todos los valores propios o eigenvalues de A menos LC pueden ser arbitrariamente asignados a un vector apropiado L, que será entonces nuestra ganancia si y solo si ese par AC es observable. Y este teorema lo podemos demostrar utilizando la noción de dualidad. Este concepto de la dualidad será bastante importante, pues gracias a este concepto nosotros ya no tendremos que aprender nada más para solucionar los observadores, pues ya estudiamos bastante sobre la realimentación de estados. Sin embargo, ¿qué es esto de la dualidad y a qué me refiero con todo esto? Recordemos que nosotros, si tenemos un sistema representado por AX más BU y la salida igual a Y igual a CX, un sistema dual a este que tenemos aquí lo podríamos representar así. En este caso podemos llamar los estados como zeta, y notemos que en el sistema dual vamos a tener la misma matriz A pero traspuesta. Esta línea acá significa traspuesta, entonces será A traspuesta zeta. En este caso vamos a tener más C traspuesta que multiplica la entrada, y en la salida Y vamos a tener el vector B, el mismo de acá pero traspuesto por zeta. Este sistema aquí es un sistema dual a este. La ventaja de esto es que ambos sistemas contienen exactamente los mismos autovalores. Es decir, que cuando nosotros queramos proyectar un observador, nosotros partimos de nuestro sistema, podemos construir un sistema dual. Vimos cómo es de simple, basta con sustituir el B por C traspuesto y sustituir el C por B traspuesto. Es muy sencillo, y con eso conseguiría proyectar mi matriz A menos LC, pero ya vamos a ver cómo. Y para eso vamos a seguir el siguiente procedimiento, ya que sabemos lo que es dualidad. Primero vamos a diseñar una realimentación de estados para el sistema, tal y como ya se ha explicado en videos anteriores. En este caso miremos que vamos a proyectar un A, pero ya miremos que todo lo vamos a colocar en el sistema dual, o sea que vamos a colocar ese A traspuesto menos C traspuesto por K. Vamos a hacer el mismo proyecto, exactamente lo mismo que hemos hecho en los videos anteriores. Hagan de cuenta que estamos proyectando una realimentación de estados. Y cuando solucionemos, la ganancia del observador para este sistema dual realmente será la traspuesta de la ganancia que encontremos aquí. Entonces, ya cuando encontramos quién es K, quién es esa realimentación de estados en este sistema dual,
Basta con transponer dicha ganancia y esa será la ganancia del observador, y entonces ya podría conformar esta ecuación fácilmente, pues yo ya conozco A y ya conozco C, y así ya estimaría quién era L y ya tengo mi observador diseñado. Así de simple, valiéndonos de la noción de dualidad. Sin embargo, si ustedes se remiten, por ejemplo, a literatura, también hay otras formas de calcularlo, sino que aquí yo me estoy valiendo de la noción de dualidad, es aprovechando ya todo ese background que hemos establecido a lo largo de esta lista de reproducción de sistemas de control por realimentación de estados. Pero vamos a darle un rápido vistazo de la otra forma que lo pueden encontrar en los libros, y es a través de la forma canónica observable o FCO. Para que veas el video donde explicamos las formas canónica, controlable y observables, también te los dejo en esta tarjeta. Si nosotros suponemos que la función de transferencia de mi observador es esta, la forma canónica observable de esta función de transferencia consiste en colocar todos los coeficientes del denominador en la primera columna, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, y el restante lo lleno con la matriz de identidad, nos va a quedar la última llena de ceros. Y teníamos entonces aquí mi matriz B, que tendrá todos los coeficientes del numerador beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4, y la matriz de salida o vector de salida C, que era 1, 0, 0. Si ustedes observan y analizan este sistema que está en la forma canónica observable, van a notar que realmente este sistema es como si fuera el sistema dual de la forma canónica controlable que ya habíamos estudiado. Si ustedes toman la forma canónica controlable y, por ejemplo, transponen la matriz A, van a llegar a esto y se intercambian. Recuerdan que la forma canónica controlable, si colocan aquí entonces el C traspuesto de la canónica controlable será este y el B traspuesto de la FCC será este. Entonces ven que es la representación dual, entonces no se aleja mucho de lo que estamos haciendo. Y recordemos que en el caso del observador, pues estamos interesados en encontrar A menos LC, y ya tengo quién es A y tengo quién es C, entonces procedo a solucionar. Subiendo esto aquí, sustituyo A, sustituyo L, que todavía no la conozco, que será el vector de ganancias, y sustituyo C. Si hago este producto, me va a dar esta matriz que únicamente tiene este elemento en la primera posición, y si hago la resta, veremos entonces que estamos modificando, mire, alfa 1 menos L1 menos alfa 2 menos L2. ¿Qué estamos haciendo aquí? Realmente estamos modificando la ecuación característica de mi observador, y esa es entonces la razón por la cual resolver esta ecuación me permite a mí modificar la velocidad, porque sabemos que los autovalores de un sistema me permiten modificar la dinámica como tal de dicho sistema. Esta entonces es la segunda forma. Sin embargo, aquí nos vamos entonces a remitir a utilizar la forma de la dualidad para tomar los conceptos pasados. Vamos a resolver entonces un ejemplo. Para afianzar entonces nuestro conocimiento, veamos el siguiente ejemplo donde vamos a considerar el siguiente sistema, que es inestable, y vamos a diseñar un observador de estado para dicho sistema, donde la dinámica del observador o del estimador vendrá dado por esta ecuación característica, es decir que tendrá dos autovalores, uno en menos 5 y otro en menos 6. Vamos a utilizar el concepto de la dualidad, entonces vamos a obtener el sistema dual de nuestro sistema original para aplicar la realimentación de estados. En este caso llamo el estado como zeta, vamos a transponer la matriz A aquí, en este caso es la misma dado que es una matriz simétrica. La matriz aquí dual será la matriz C transpuesta, que es 1, 1, quedó igual, y la matriz aquí C sería la matriz B transpuesta de aquí, también quedó igual. Con este sistema dual procedo a ejecutar la realimentación de estados como ya lo hemos estudiado. A pesar de que lo podemos hacer directo con MATLAB, veamos cómo es que se hacía. Recordamos entonces que la ecuación característica de este sistema, si ustedes hallan dicha ecuación, será lambda cuadrado menos 1, y queríamos definir esta ecuación. Primero entonces verificamos la controlabilidad, dado que vamos a realizar una realimentación de estados para dicho sistema dual. La controlabilidad la conformamos con la matriz B de este sistema dual y la multiplicación entre A y la matriz B. Construir esa matriz de controlabilidad es sencillo, nos va a dar esto. Si hallamos el rango de dicha matriz nos va a dar 2, por lo tanto es un sistema controlable. Podemos realizar la realimentación de estados. Vamos a restar entonces la ecuación característica deseada, que es todo esto, menos el polinomio característico de este sistema dual. Y si hacemos esa resta entre esas dos ecuaciones
características me va a dar 11 lambda más 29 y sabemos que esta entonces será mi ganancia K barra, que me va a dar 11 y 31. Es K barra porque no está en la forma canónica controlable. Si deseas recordar cómo realizar una realimentación de estado, en especial cuando el sistema no está en la forma canónica controlable, te lo voy a dejar linkado también en esta tarjeta. Para eso entonces deberé multiplicarlo por una matriz de similitud que es P. La matriz de similitud se puede calcular de la siguiente manera. Tomamos la matriz de controlabilidad, que ya la tenemos aquí, y la multiplicamos por esta otra matriz que se compone con los coeficientes de la ecuación característica del sistema dual. En este caso, tomando lambda 1, únicamente este sistema tiene lambda 1 sería 0 porque sería el que acompaña a lambda, y lambda 2 es 1, pero para este caso pues no se toma. Entonces aquí sustituimos por 0, queda una matriz de identidad, hacemos el producto de esto y hacemos la inversa porque miremos que está aquí. Yo voy a obtener que P es esta ecuación. Esto ya lo aprendimos en videos anteriores. Y ahora yo puedo encontrar mi matriz de realimentación multiplicando K barra por esta P. Y vamos a obtener que nuestra realimentación de estados será 21 y menos 10. Esta la deberíamos obtener en MATLAB si usamos el comando place. Verifiquémoslo entonces en MATLAB. Tenemos nuestro sistema simple. Aquí en Python también podemos hacer lo mismo, importamos todas las librerías que sería el SciPy y el NumPy y también la librería de control y construimos, claro, nuestro sistema dinámico. Aquí lo tenemos, un sistema dinámico, creamos arreglos de 2 dimensiones, tenemos nuestro sistema real que es sys, lo tenemos aquí, podemos calcular la observabilidad si lo queremos, nos va a dar 2 y hallamos el sistema dual que basta con transponer. En A dual sería A traspuesta, B dual es C traspuesta y C dual es B traspuesta, igual que lo tenemos aquí ya con nuestro sistema dual. Procedemos entonces, puedo calcular la matriz de controlabilidad si lo deseo. Claro que aquí en MATLAB no es necesario, le voy a determinar los polos que yo deseo asignarle, que era menos 5 y menos 6, aquí hago lo mismo y con el comando place determino quién es mi realimentación de estados. Aquí en Python hago lo mismo, con el comando place vamos a ver que efectivamente me dio 21 y menos 10 y ya con eso sabemos que mi ganancia del observador es la traspuesta de dicha ganancia, ya que usamos el concepto dual. Si ejecutamos vemos que entonces esa sería la ganancia y si elaboramos la ecuación A menos L por C y encontramos los autovalores de A menos L por C, efectivamente nos tiene que dar los autovalores que nosotros le asignamos al sistema, entonces está correcto. Vamos a ver cómo se comporta esto dinámicamente. Para eso usemos el Simulink. Aquí tenemos el sistema del Simulink. Aquí tendremos nuestra planta real y aquí tenemos nuestro observador y todo esto es para comparar. MATLAB y Simulink son muy importantes para quien estudia ingeniería de control. Si quieres aprender a manejar Simulink perfectamente, te invito a que realices mi curso de Simulink desde cero y obtengas un certificado cuando lo finalices. Te lo voy a dejar en la descripción de este video en esta tarjeta. Inicialmente, si miramos aquí en la planta, le damos doble clic. Como ya tenemos todo cargado en el workspace, la matriz A, el vector B, en este caso voy a sacar todos los estados por la matriz de salida, entonces por eso pongo una matriz identidad H2 y la matriz D debe tener entonces la misma dimensión de B, entonces pongo 0, 0 y vamos a suponer que la condición inicial de nuestra planta es 1 y 0. Entonces esta es la planta real. Vamos a tener entonces aquí el observador. El observador, recordemos que ¿qué recibe? Inicialmente aquí en la planta real están saliendo todos los estados y aquí afuera lo estamos multiplicando por C para que ya obtener la salida de los sensores que yo voy a medir aquí en Y. Y recuerden que esta ganancia pues deben hacer esta matriz K por U, multiplicación matricial, para que les funcione. Y aquí el observador, recuerde que el observador, si yo roto esto, recordemos que lo primero que debemos recibir es la acción de control y lo segundo es la salida, que eso es lo que recibe el observador en lazo cerrado. Entonces este observador debe ser capaz de estimarme estos estados aquí en X estimado. El observador que va a tener la matriz dinámica es A menos L por C. Miremos que el observador tiene que recibir estas dos entradas. Aquí vemos que son dos entradas. Una sería la matriz B, que es la matriz de entrada, y la otra nuestra ganancia L. Miremos que aquí el observador recibe como entrada aquí en B y aquí en Y. Entonces vemos que B y Y acompañan B y L. Entonces B y L es el que estamos agrupando en la entrada del observador. Y como salida
pues vamos a colocar que saque todos los estados estimados, por eso colocamos una identidad. Completamos aquí los ceros para que se tenga la misma dimensión de B, y como yo no sé cuál es la condición inicial, vamos a poner todos en 0 y le damos OK. Como estoy sacando todos los estados, los multiplico por C para obtener mi Y estimada, y si hacemos la diferencia entre la Y real y la Y estimada, pues este error, ¿cómo nos va a dar? Vamos a simular, miremos el error. Vemos que el error comienza en este caso en 1 y va a 0. ¿Qué nos indica que el error de la salida es de 0? Indica que nuestro observador consiguió estimar adecuadamente los estados del sistema. Inclusive podríamos comparar los estados reales, que lo tenemos aquí, con los estados estimados. Si le damos doble clic, vamos a ver aquí los dos estados. Primero hay un error, una discrepancia, porque obviamente el sistema real comienza en una condición inicial. El observador, como yo no sabía la condición inicial, se la puse toda en 0, y aquí comienza un estado a variar y con el tiempo va y se estaciona en 0, indicando que ese estado ya consiguió estimarlo, y tenemos error 0 porque miremos que estamos restando aquí un error, y si hay error 0 es porque ya he estimado ese estado. Y lo mismo con el estado en amarillo, varía pero después se estaciona y súper rápido, por ahí en 1.5 segundos ya mi observador consiguió estimar adecuadamente los estados. Recuerden que esto es una planta inestable. Si nosotros observamos, por ejemplo, aquí los estados en este scope, vamos a ver que hay un estado que es este amarillo, que obviamente está divergente por causa de la inestabilidad. Sin embargo, pues ya aquí entonces necesitaríamos colocar un controlador para llevar este sistema a la región de estabilidad, pero lo importante aquí es que vimos cómo proyectar y cómo funcionaba el observador de estados, que consiguió estimar adecuadamente dichos estados. Ya entiendes en qué consiste el observador en lazo cerrado. Sin embargo, todavía nos hace falta estudiar un poco más sobre este asunto, y si le das clic a este video puedes continuar con esta temática. También puedes darle clic aquí y ver toda la lista de reproducción sobre control realimentado, y por qué no suscribirte al canal para que sigas aprendiendo sobre sistemas de control. Nos vemos entonces en nuestro próximo video.